Buenas noches. Hola, Hola, ¿cómo te va? ahí estamos. Avisemos que empezamos tarde porque hubo un problema técnico, pero acá estamos, por suerte. Sí, sí, sí. Ahí está Ye aplaudiendo. Y uno dice estamos por suerte, ¿no? Hay como algo de fortuna en que la comunicación se establezca y comience un, un espacio que paradójicamente se llama vivo, ¿no? Este, que es una palabra de la que alguna vez tendremos que pensar, ¿no? Que representa más a como un lenguaje televisivo, ¿no? El vivo. Sí, Bueno, sería vamos a... como algo en simultáneo. Sí, pero qué palabra difícil de sostener, ¿no? Estamos en un vivo, ¿no? En un estado vivo, estamos con vida, estamos tratando de darle vida a un espacio que se llama después de clase. Tratar de darle vida es porque hay algo de esa vida del espacio de la clase que está amenazada, que está perdida, que está en estado de suspensión. Entonces, darle vida de otro modo, y si cabe la idea de que hay otro modo de darle vida a la clase. Bueno, son todas preguntas que, Sí, o reavivar algo enrarecido. sí, la viste, la misma idea de reavivar, ¿no? De volver a dar vida. Mm, Igual esto es la vida enrarecida, ¿no? La clase sí, enrarecida. Por eso, la idea de llamarla, que alguien dice la música en vivo, y es estar ahí, ¿no? En el recital, en el concierto, ¿no? Que no está grabada. Por eso tal vez el accidente de grabar o no grabar después de la conversación. Bueno, podemos sí. comenzar, pero Ahora hay, se le dice streaming. sí, Viste que ahora es como otro nombre. no sé si esperamos un poco más Como o prefieras. Yo no. estoy viendo varias presencias queridas que van más allá de por ahí de la facultad, de Mar del Plata, del Bolsón, hay gente de varios lados. Ahí está Ro también. Bueno, cuando quieras, comencemos. Bueno, vos habías propuesto conversar sobre un común cuidar y estuve revisando las distintas esquirlas, que a mí, ¿sabes qué me pasa con los escritos que vas presentando? Que me pasa algo que no me sale llamarlos tal cual como vos los llamás. Me acuerdo cuando sacaste los sujetos fabulados, que a mí me salía a decirle los fabulados, o pasó también con la vida después de los manicomios, que quedaba más clínicas insurgentes. Y con esto que andas escribiendo también me pasa que lo llamo las esquirlas. Este, y estuve revisando y me pasaba que en algunas eh, pensando en la idea de un común cuidar, se podía reemplazar esquirlas por un común cuidar. Había una en particular donde eso se generaba como más fácil, la número 7, eh, Mm. que provee de leerlo, en vez de leer esquirlas, leer común cuidar y funcionaba, digamos, corriéndonos por ahí de las ideas más que vienen desde los automatismos o desde el sentido común, eh,
de cómo pensar los cuidados. Y me pasó también que enseguida cuando aparece la idea de común cuidar, me viene toda la tradición o la trayectoria, más que tradición, de los feminismos. Entonces pensé a qué aliadas recurrir, y enseguida pensé en Pato Laterra, porque sé que desde toda la lectura de la economía feminista hay mucho pensado en términos de considerar los cuidados. Y con todos los rodeos que voy dando cada vez que me invitas a conversar, me gustaría empezar por uno que es como raro, de lo que apareciera, lo que más se desviaba, que para mí también tenía que ver con la idea de cuidar, que es vos lo nombrás como una broma que le hace Mallarmé, en las Esquirlas 5 lo trabajás, dice una broma que nunca sé cómo se pronuncia, yo como no sé francés le digo Mallarmé. Una broma de Mallarmé pone a la vista amores entre música y poesía. Cuando Debussy pide permiso al poeta para poner música a la siesta del fauno, Mallarmé responde: pero yo creí que ya la tenía. No se necesitan, se atraen, se solicitan, se potencian, así se tocan sensibilidades. Y si bien como que sentía que desviaba, para mí algo del común cuidar tiene que ver con ciertas atracciones, ciertas posibilidades de potenciar, de solicitarse, que no ubica cuestiones en términos jerárquicos, que ubican lo que la economía feminista llamaría la división sexual de los cuidados y los distintos tiempos e intensidades dedicadas a eso que como que exceden lo que los números pueden intentar contener. Y de un escrito que me pasó Pato, si bien había toda una recorrida por la discusión en torno a la ética de los cuidados, que tiene una pata norteamericana de la década de los 80, y que arma después otras derivas, a mí lo que más me interesó también era algo que por ahí medio que se cae de las ideas, pero que para mí por lo menos es central en cómo pensar los cuidados, que es una pregunta que se hace Pato, que dice: ¿se puede pensar en un concepto del cuidado que desborde inclusive lo humano? Y que para mí va en línea a muchas de las cosas que estamos intentando pensar, donde lo común desborda lo humano y también lo contiene. Y pensando en el momento en el que estamos, son también consideraciones que creo que, por lo menos a mí me parece importante tener en cuenta a la hora de armar éticas y políticas en torno a los cuidados. Y bueno, y es interesante la operación gramatical que vos haces de desplazarlo hacia el común cuidar, para ya desde ahí instalar desde otra lógica, porque creo que la idea de ética del cuidado, a mí me pasa que si nace en suelo norteamericano, desconfío de que queda como al servicio de algunas formas de discusión. Yo al haber trabajado en la Universidad de El Salvador, en administración, con recursos humanos y demás, suele pasar que cuando esto ya empieza a aparecer como un tema de debate, es porque se juegan ciertos intereses, aparecen ciertos intereses que por ahí desvían a veces la complejidad y la tratan de cuadricular. Y por eso me parecía que la broma de Mallarmé ayudaba como a pensar como en otra clave la idea del común cuidar. Hoy no escribí, hoy Que viene de las corrientes norteamericanas. ¿A qué te referís cuando decís eso? Y la idea de ética del cuidado y los debates de los 70 van en relación con eso en un principio, y a veces quedan más enraizados en las lógicas que aparecen en torno al management, que el management como corriente arranca creo que a fines de los 70, donde lo que se trata es como de cuadricular, me parece, o de
de instalar como ciertas cuestiones más cuantificables en torno a armar gestiones de cosas que si se trata de lo vivo claramente van a quedar desbordadas, y creo que la pandemia es la que pone a la vista más esos desbordes. No. Sí, ahí lo de Mallarmé y de Debussy, vos lo interpretaste como, porque ahí se plantea como la relación de atracción y tensión entre la música y la poesía. ¿Vos cómo lo interpretaste eso? Y que los cuidados, el común cuidar tiene que ver con atracciones y tensiones, porque al cuidar no se puede obligar, se puede sugerir, se puede insinuar, se puede rodear. Si los cuidados se totalizan, ya sería esta idea de Foucault de la policía de la salud. Lo mismo que si se buscan cuantificar. Por ahí se puede como discutir, a rodear, pensar, pero si se tratan de armar protocolos que no se puedan ubicar situados, los cuidados pasan a ser corsets que buscan encarcelar vidas, porque hay vidas que no van por el cuidado. Sí. En relación a lo de Mallarmé y Debussy, igual yo quería como subrayar esa idea que incluso es para pensar de la música que tienen las palabras, ¿no? Porque Mallarmé le dice, yo creí que ya la tenían, que Sí, los sí. poemas tenían música, no necesitaba que alguien lo musicalice. Eh, Eso me parece como siempre muy conmovedor, ¿no? Porque se atraen, se potencian la música y la poesía, pero también puede haber como un desmerecimiento de una cierta música que hay en la palabra, ¿no? Es una broma, pero que deja pendiente esa tensión, ¿no? De, de cómo distintas acciones potencian o se debilitan. Eh, Habría que pensar esto, viste, muchas veces cuando se pone, es muy común escuchar que se recita algo y se pone música de fondo, como si no alcanzara con la música y las palabras y habría que llenar otra cosa, ¿no? Entonces, a veces eso se potencia y a veces eso se debilita. Tal vez tenés razón, habría que pensar en relación a los cuidados, cómo eso aparece, ¿no? Aquí yo quisiera como plantear dos cosas. Una, la que tiene que ver con el problema de la relación entre cuidados y feminismos, y otra, la relación entre cuidados y gestión. En relación a los cuidados y feminismos, a mí me parece que pensando en lo que podríamos llamar los espacios de los hospitales, que a veces es tan difícil llamarlos, es decir, es como identificar un espacio, que muchas veces llamamos clínico, aunque la palabra clínica también se usa para muchas otras acciones de cuidado o de curaduría. Está ahí hay otro tema entre cuidar y curar, ¿no? Que también se desliza, pero pensando en los espacios hospitalarios, en los espacios que deberían ser los espacios de la hospitalidad, el cuidado como un modo de la hospitalidad, eh, se advierte que las agudezas que cuidan, las sensibilidades que cuidan, comparten con las luchas feministas, entre otras cosas, lo que yo quisiera llamar el suplicio de la subalternidad. Sí. Eso se advierte muy claramente cuando pensamos en las acciones de las enfermeras y los enfermeros, ¿no? En el campo de la salud, incluso cuando se arman las residencias en salud mental, en lo que, bueno, todavía habría que pensar, ¿no? No me gusta hablar de salud mental
esa es una expresión que también habría que discutir o pensar si la vamos a seguir sosteniendo. Pero bueno, cuando se arman las residencias de salud mental, vos ves cómo están las jerarquías de las distintas lenguas, la medicina y la psiquiatría, después la psicología, después la terapia ocupacional, después el trabajo social. Casi creo que este año no hubo llamado a residencias para musicoterapia. Y, y por último aparecen las ideas de residencias en enfermería, creo que por primera vez en estos años. Pero cuando hay que pensar las acciones, ahí aparece como un lenguaje subordinado, ¿no? Históricamente subordinado. Este, a mí me parece que hay eso que llamamos el suplicio de la subordinación, ¿no? O de la subalternidad, es una de las cosas que hay que pensar, ¿no? Porque esos saberes que son declarados subalternos eh, sufren desprecio, sufren maltrato, con todas formas de subordinación, pero además sufren una acción paradojal que es de una crueldad inadvertida, que son cuidados, esas acciones de cuidado que hacen sobre todo enfermeras, este, son desestimadas agradeciéndolas, porque se las agradece desde la desestimación, ¿no? Se las agradece como si tuvieran más relación con el don de la afectividad. Del mismo modo que se agradecen las labores de las mujeres en las casas, ¿no? Se las agradece desestimando el trabajo. Y de hecho, creo que las figuras asistenciales a las que más se agradecen se trata de las enfermeras en los hospitales. Y voy a decir algo vergonzoso para todas las vidas que hemos sido alguna vez atendidos o atendidas en los hospitales, o que hemos acompañado a una asistencia querida que estaba en atención. ¿Cuál es el gesto que recordamos en algún momento cuando queremos agradecer a las enfermeras que tienen que presentan como las agudezas que cuidan ahí, cuando queremos agradecer? ¿Cuál es el gesto más vergonzoso de esta conversación? Y el darles un billete y ponérselos en el delantal o en el ambo. Ese gesto me parece que es un gesto del agradecimiento que desestima, el agradecimiento que designa la subalternidad. Me parece que es un gesto que eh, conocen las mujeres del trabajo sexual y ya que hablo de las mujeres del trabajo sexual, históricamente la actividad de las enfermeras estuvo vinculada en las representaciones del sentido común a la prostitución. Eso es un punto que marca ese lugar, ¿no? Del cuidado y la subalternidad. Y cómo de alguna manera me parece que las luchas feministas se encuentran con las agudezas que cuidan en ese lugar de la subalternidad. La subalternidad se extiende, ¿no? Porque hay una cadena jerárquica de subalternidad. Las existencias que trabajan desde la psicología tienen una subalternidad respecto de la psiquiatría, y las que trabajan en el campo de la terapia ocupacional respecto de la... Bueno, y así hay como cadenas de subalternidad. Y el otro punto es el de la gestión, ¿no? La tensión entre gestión y cuidado, ¿no? Es decir, que era lo que
era lo otro que vos habías... Una interrupción con esto de la subalternidad, porque me sale como la idea del saber del vaqueano, de ese que está en el lugar, de ese que conoce el territorio y que tiene una capacidad yo hoy también pensaba en lo que serían como las políticas de afectación de los cuerpos que están ahí y que saben por el estar ahí, y cómo la posibilidad de construir un común cuidar no debiera ser sin esos saberes, ¿no? Eh, que para mí se relacionan y se relaciona también con esto del otro texto que me pasaste, el de Pascal Molinier, donde aparecen un par de referencias a esas enfermeras o quienes están cuidando que desobedecen y que permiten dormir una siesta cuando no estaría contemplado por cierta formalidad o cierta legalidad, como que habilitan por ese tanteo del estar ahí del territorio, que habilitan posibilidades donde la política pública o la gestión o como se llame en el espacio en el que se esté, se plantea. Te estoy escuchando entrecortada. ¿Vos me escuchás bien? Sí. A veces se entrecorta un poco, pero se puede seguir lo que fuiste diciendo. ¿Más o menos pudiste seguir? Sí, eso del final se escucha un poco entrecortado, que por ahí alguien que nos esté escuchando nos avise si se está escuchando bien o no. Ulloa es una de las... Habría que recuperar todas las percepciones, los registros que hizo Ulloa de la vida institucional, de la vida hospitalaria. Sobre todo me parece que estas cosas que estamos conversando, la distinción entre gestión y cuidado está también en los primeros años, ¿no? Los primeros años en los que el psicoanálisis empieza a intervenir como una escucha de los malestares en las instituciones. Me parece que en la Argentina ese lugar tuvo mucha importancia. Y repitámoslo, ¿no? El momento en que los psicoanalistas se ponen a escuchar el malestar de las instituciones, que en Europa fue más tardío y tuvo el nombre de psicoterapia institucional, que a veces se confunde cuando se habla de la idea de Aurí o Tosquelles, de la psicoterapia institucional, que son se cree que se escucha como que son las psicoterapias que se hacen en los espacios institucionales. Pero no, la psicoterapia institucional era una idea en la que se trataba de atender a la institución. Se pensaba que la clínica tenía que atender a una institución que estaba enferma y que el espacio hospitalario no es atender a las pacientes, a las aflicciones que llegan a pedir atención, sino es atender al hospital, que cada vez que se atiende un dolor, se atiende a toda la institución. Y esto es muy importante en este momento, porque queda muy a la vista que atender en la pandemia es atender a quienes cuidan, eso se supo desde el principio, se advirtió. Pero sobre todo es atender a los que cuidan, pero además es atender a la institución hospitalaria misma. Es atender a lo que es el espacio de la salud no privatizada. Me parece que es eso que se llama psicoterapia, se llamó psicoterapia institucional y se llamó en la Argentina el psicoanálisis pensando en los malestares de los hospitales y las instituciones o la comunidad, a la cual
la corriente a la cual pertenece Ulloa, pero no solo Ulloa, pero que es una corriente muy importante en la Argentina y muy silenciada en los debates universitarios y académicos, me parece que en este momento da ganas de recuperar eso, ¿no? Se trata de atender no en la institución, no en el hospital, sino atender al hospital como cuerpo sufriente. Y el hospital lo componen todas las vidas que transitan por ahí, no solo las que viven y llegan en estado de aflicción. Y ese no atender al hospital genera situaciones muy dolorosas, porque entre otras cosas no se atiende a la necesidad de la palabra, de soltar la lengua que tienen quienes trabajan. No hay espacios para que suelten la lengua. Viven con la lengua amordazada o anestesiada. Por eso me parece que ahí se nota el problema de la gestión y el cuidado, ¿no? Muchas políticas de gestión no entienden que todo lo que significa cuidar, que entre otras cosas significa pensar, hablar, y que significa que no hay cuidar si no hay un común cuidar, porque si no se piensa el cuidado como una acción individual. Las gestiones calculan cómo resolver cosas, administran, verifican si se cumplen las indicaciones, los horarios, pero los cuidados atienden lo irremediable. Atienden o escuchan o acompañan a veces en silencio aflicciones que no saben qué les está pasando. En ese sentido, los cuidados siempre chocan en un punto con la gestión porque interfieren las rutinas. No puede haber una rutina del cuidado. Es decir, el cuidado es un estado de disponibilidad que está a la espera de una solicitud, y esa solicitud no se organiza en una rutina, en un horario del día o en cierto orden. Entonces, mientras que las gestiones miden la adecuación, los rendimientos, los logros, las acciones que pueden ser evaluadas, los cuidados realizan innumerables acciones intangibles que no pueden ser evaluadas y que muchas veces para la gestión son vividas, y esto es horroroso, y esto lo sabemos quienes hemos trabajado en los espacios de las instituciones no privatizadas, mucho más en las privatizadas, pero en las gestiones no privatizadas lo más horroroso es que se viven estas acciones intangibles del cuidar, que se expresan como sonreír, escuchar, mirar, eso que Ulloa llamaba el miramiento. Son todas ideas que surgen de las prácticas dolorosas en los hospitales, digamos, lo que nos hace doler de como lo no hospitalario en el hospital. Muchas de esas prácticas de cuidado, vuelvo a decir, son intangibles y tan invisibles como los cuidados de muchas generaciones de mujeres, de multitud de generaciones. Es decir, esa intangibilidad, esa invisibilidad del cuidado es percibida como una pérdida de tiempo desde el punto de vista del cronómetro de la gestión. Y esto es muy doloroso. Tenemos que introducir esta discusión todo el tiempo. A mí me parece que después de los 90 como que se agregó una dimensión o un modo más en lo que son las gestiones, donde quizás algunas incluyen la ética del cuidado, pero a modo de simulacro, porque muchas veces hay como cambios de lenguajes o cambios de maneras, pero aparece el como si del protocolo o el como si del cupo trans o el como si de, no sé, a mí me han usado de florero más de una vez en algunas reuniones como psicóloga de la escuela, digo, para mostrar, o recuerdo también en, ¿qué sería? 2001, por ahí,
cuando recién se creaba en Cava el programa de lucha contra la explotación sexual infantil, que eran 3 pibas, 3 trabajadoras sociales, una de ellas muy amiga mía, para toda la ciudad de Buenos Aires, y que a veces eso aparece en términos, bueno, tenemos, esto está pero no funciona. Entonces me parece que ahí hay como una vuelta más, porque hay simulacros de cuidados, hay como si se implementaran gestiones que cuidan, pero que finalmente instalan cuestiones mercantilistas. Acá hablando del mercantilismo hay comentarios, ¿no? Sobre lo mercantil en Cava. Mechi plantea a René Leroy el análisis institucional y el concepto de implicación. Sí, es cierto, René Leroy, pero recordemos que el inicio de lo que se llama la psicoterapia institucional y el análisis institucional no están tanto en Leroy como en Tosquelles, un psiquiatra catalán que desarrolla lo que es la clínica territorial en los años de la República Española, y que luego de la caída de la República se exilia perseguido por el franquismo en Francia, y trabaja en el hospital de San Albán, donde se desarrollan las primeras acciones de psicoterapia institucional. Después Leroy retoma esas. El concepto de implicación viene de lo que se llama el estar ahí, que es un concepto que trabaja más Aurí. Yo recomiendo la lectura de Aurí. Después hay un comentario sobre la enfermería como carrera profesional. A mí me parece muy importante, acá hay alguien habla del saber discreto del trabajo de Agostina, y de la invisibilidad de ese trabajo, ¿no? En Adínata vamos a publicar, yo creo que durante este fin de semana, un artículo de una conferencia de Pascal Molinier, que dio en el Hospital Gutiérrez hace unos 6 años, sobre el problema del cuidado, y 2 textos más sobre el tema del cuidado. Lo que yo quisiera como establecer como problema es que, y sobre todo para la Facultad de Psicología, que porque nosotros no empleamos la idea del cuidado, digamos, pareciera como que somos ajenos. La idea más cercana al cuidado que empleamos es la idea de clínica. Y las tareas de cuidado también las vemos como subordinadas o subalternas, como la tarea del trabajo del personal doméstico, ¿no? De las empleadas domésticas, así como si las tareas más prestigiosas son la de hacer clínica en un consultorio, y esas acciones del cuidado que son intangibles, invisibles, que son escuchar en cualquier circunstancia, en un pasillo, en la puerta, en el umbral de una puerta, en momentos no pautados por un encuadre, y si digo encuadre es casi una redundancia, decir rígido, porque todos los encuadres tienen una forma de rigidez. Y la solicitud de atención muchas veces no guarda ni los protocolos, ahora se habla de los protocolos de gestión sanitaria, ni los encuadres clínicos tal como se enseñan en la facultad. Entonces me parece que ahí estamos en un problema. Poder trabajar en agudezas del cuidar, formar parte de las agudezas que cuidan, desprendidos de los encuadres, desprendidos de los estereotipos clínicos, ¿no? Pensar el cuidado como escuchar, sonreír, acompañar, dar tiempo,
y a veces como estar sin estar haciendo nada. Sobre todo esto último quisiera plantear. Eh, el estar sin estar haciendo nada, porque me parece que es una de las cosas que nos pasan a los psicólogos y psicólogas cuando empezamos a trabajar en la clínica institucional, en los hospitales. Tenemos una falsa idea de qué es hacer algo. Incluso el chiste que podemos hacer, el gran equívoco es que hacer algo es interpretar los sueños, interpretar los síntomas, interpretar el goce, como si fuéramos una máquina de traducción de acuerdo a los libros establecidos. Y lo más difícil y lo más solicitado es el saber estar. Eh, lo que podríamos llamar el solo estar, el estar no haciendo nada como una sabiduría secreta de la cercanía, el estar no haciendo nada como una secreta sabiduría de la cercanía. Porque la idea más importante del cuidar es el dar tiempo. De hecho, en la clínica privada, individual, se dice dar una hora, tener una hora, dar una hora. Y dar una hora es un eufemismo de que se trata de dar tiempo, de componer una demora. A veces el sostener la demora, ¿no? El sostener un tiempo para pensar o para estar, aún no diciendo nada, ¿no? Incluso como en un poema que se publicó en Adínata en estos días, de Audre Lorde, donde habla de una recepción que no pide nada, de una cercanía que no hace preguntas, que acoge tristezas calladas, a la espera de que arribe la palabra o no, sin prisa, sin impaciencia. Ese es el estar que no puede entender la gestión. Un estar que yo creo que es la agudeza clínica más importante. ¿Cómo transmitir eso, no? Y que ese estar no es una acción solitaria, porque para estar, para demorarse, para ofrecer tiempo, para absorber, ¿no?, las tensiones de la aflicción, del dolor, del sufrimiento, se necesita también una demora para un común pensar entre quienes trabajan. Es decir, ahí vuelve la idea de un común cuidado, porque si no, ese estar se traduce como una habilidad o un don personal, y ahí vienen las acciones voluntaristas, sacrificiales, es estar con la lengua afuera, es estar sin aire, es estar en el borde de un estado de cansancio o un estar exhausto, que me parece que es una de las cosas que además vivimos en este momento. Esto es lo que está pasando en el campo hospitalario hoy. Hay un montón de comentarios, veo, no sé si los estuviste leyendo. Sí, sí, estoy viendo, pero a veces son como inabarcables. Pero me parece que hay algo que a mí siempre me hace pensar las ideas que trabajamos, que es que son criterios que orientan la acción situada en cada escenario institucional. Porque si estos criterios, ojalá, no sé si ojalá, pero es difícil imaginar que se puedan transformar en políticas públicas, porque son criterios que van a tomar cuerpo en cada espacio y de cada manera, y también en torno a las vibraciones que se corporicen en cada cuerpo, porque creo que es encontrar cómo hacer trampa a veces a lo mercantilista, y si piden armar encuadres rígidos, ver cómo aún así darse a la palabra o darse a los silencios o estar en disponibilidad como para que puedan pasar otras cosas. Pero me parece que con el criterio de armar un común cuidar, que no es lo mismo de creer que yo te cuido a vos, porque eso instala no solo la división y la barrera entre yo y otro, sino las relaciones jerárquicas del que sabe y el que no sabe, del que puede y el que no puede, y eso termina reproduciendo
ciertas Sí. lógicas. Muy En, bien que digas esto en ese momento, porque estoy leyendo justo un textito que mandó Romina, que dice, sí, como dice Elena de la Aldea, por ahí lo estabas diciendo a propósito de eso, la ética del cuidado sí, funciona sí, en sí. equipo. Dentro de los equipos cuidamos fragilidades y vulnerabilidades de los otros, muchas veces pretendiendo cegueras a las propias. O sea que ahí está esa tensión. ¿Vos lo estabas planteando en ese sentido? Sí, por aparte la conozco a Romy, conozco dónde labura en Soldati, digo, conozco cosas de hecho a través de las actividades con concurrentes o con espacios interdisciplinarios desde la cátedra nos han invitado, y es tensar según lo posible y los obstáculos los mandatos institucionales y los territorios. Pues a veces, si no, es difícil decir todas las variables intervinientes en juego, pero sin decirlas puede pasar, digamos, que se escuche la idea de un común cuidar como algo que es fácilmente implementable. Y digo, por eso Ulloa, psicoterapia institucional, porque es como situar las tensiones y no los equilibrios, sino las tensiones que acontecen en cada territorio. Y comparto también un comentario que dice ahí, a mí me pasa de estar pensando en todo esto y estar tensada por compañeros que están en Guernica bancando lo que sea que vaya a pasar con el intento de lograr condiciones dignas de vivienda para un montón de gente que la necesita. Digo, son como muchas mesetas, muchas capas al mismo tiempo, es desarmar la idea de subjetividad, desarmar la lógica jerárquica, desarmar desde la idea de pensar saberes como recetas a poder aplicar fácilmente, son como muchos niveles al mismo tiempo, me parece. Sí. Yo lo que quisiera como subrayar igual, por este comentario de Romina y las ideas de Elena de la Aldea y las mismas ideas de Pascal Molinier que estábamos comentando, que yo ahí disiento con el modo en que se piensa la vulnerabilidad. La idea de una común vulnerabilidad no rompe con la idea de la vulnerabilidad de los otros o la Sí, propia vulnerabilidad, esto que vos decías recién. Ahí una común vulnerabilidad incluso no plantea la interdependencia con los demás, que no, no, no. es una frase de Pascal Molinier que está en el texto que vamos a publicar, en la conferencia. En una común vulnerabilidad no hay interdependencia, porque hay una común existencia, ¿no? No hay los demás. No hay dependencias entre existencias autónomas, ¿no? Es decir, ellos, nosotros, sino un común que es anterior o que se presenta en modo anterior, un común que está antes, ¿no? Por eso la idea de la distinción entre cuidado en común y común cuidar plantea que lo común está antes de la acción de cuidar. Y en ese sentido no hay los demás, los otros. Este, por eso tiene relación con lo que decíamos antes. El atender a la institución, atender al hospital, la enfermedad no es en el sentido del verbo, no quiero usar el verbo copulativo, la enfermedad se trama en la institución. Es decir, entonces atender a la aflicción que se acerca al hospital es atender al hospital, porque la aflicción es del hospital. Esta es otra perspectiva, ¿no? La gestión no puede pensar esto, la gestión piensa que tiene que ser eficaz en atender a quienes llegan, es decir, tiene que atender el girocama. Esa expresión es horrible, ¿no? Es decir, tiene que atender el hecho de que haya camas suficientes. Por supuesto, no voy a plantear la estupidez de que eso no es importante, pero hay que atender, es decir, pero
esto se mostró cuando eh, la Sociedad de Terapia Intensiva dijo que había suficientes respiradores, pero no había quienes los operen, quienes tuvieran el saber de saber qué hacer con esos respiradores. Es decir, que introdujo que había que atender a, a- a las vidas que estaban exhaustas y que no podían trabajar en ese estado. En ese sentido, me parece que muchas de las cosas que están pasando en este momento reactualizan estos debates de un modo urgente. Tenemos que construir otro lenguaje en la Facultad de Psicología, tenemos que pensar otro modo de imaginar la clínica, pensar otros lenguajes, pensar otras palabras, pensar otras acciones y volver a pensar la idea de cuidar, que creo que ha quedado subalternizada por las jerarquías profesionalistas. Los psicólogos y las psicólogas recibidas en los últimos 40 años en nuestra facultad desmerecemos la idea de cuidado. Pensamos que esa es una idea subalterna, subordinada, de menor valía, de menor saber. Por ahí es generalizado demasiado, ¿no? Pero es un modo de plantear un debate. Sí, a mí ahí me parece que hay en las esquirlas, en las primeras, que en la uno hacia el final, hay algo que está escrito que dice: diferentes pestes arrasan la vida en común. Una, la enfermedad del miedo; otra, la enfermedad de la indiferencia, pero también la de la propiedad, la del resentimiento, la de la culpa, la de la ambición, la del sí mismo, además de otras que la enfermedad del olvido a su manera remedia. Cuidados se entienden más con respetos que con miedos. Miedos demandan seguridad, control, previsibilidad. Actúan como propietarios que se creen dueños de la salud. Respetos saben que no tienen potestad sobre nada. Agradecen residencias pasajeras en la vida. Ocurrencias que dan risa se balancean como bolas que flotan en superficies angustiadas. El común reír, no la burla ni la ironía que lastima, ayuda a respirar. ¿Por qué traías este fragmento? Porque me parece que hay algo del respeto, de los tiempos, de cuándo sí, cuándo no, de qué manera, que son matices, digamos, que no se suelen enseñar en ninguna facultad y que muchas veces se aprenden cuando quedas a las sacudidas en el espacio institucional en el que estás, sin pensar ni siquiera. Yo, digamos, trabajando en escuela, solía decir: una escuela es muchas escuelas. Una escuela funciona de muchas maneras, no funciona igual un lunes a la mañana que un viernes a última hora, no funciona igual un aula antes de una prueba que después, las tensiones de, qué sé yo, el día previo cuando hay elecciones, por ejemplo. Entonces me parece que algo de los respetos permiten percibir los registros de los ritmos que hacen falta para cada situación, y en ese sentido un común que permita armados posibles cada vez, acechados por el miedo. A mí del fragmento que leíste y ahora que decís acechados por el miedo, me parece que hay como una, una clínica muerta, ¿no? Que es la de la indiferencia, que está descrita en muchos de los textos de las posguardias que publicó Adínata de Débora, que son como textos que denuncian ese borde de la indiferencia, ¿no? Que si hay indiferencia o indolencia, es porque hay una muerte clínica. Una muerte clínica. Me pone mal decirlo así, no me gusta decirlo así, ¿no?
Pero la muerte clínica no es solamente la de la indolencia de quien no desbordada, de esas sensibilidades desbordadas por tanto dolor, tanto sufrir. Se protegen, ¿no? Porque hay una protección en la indolencia. Sino es también la indolencia de las frases hechas, de los discursos aplicados, de las fórmulas repetidas. No quiero dar ejemplos de fórmulas repetidas en nuestra facultad, pero esta es una facultad de las fórmulas repetidas, lamentablemente. Y me parece que ya son como vidas untadas, vidas estudiantiles untadas por la indiferencia, porque una frase hecha es una frase sin vida. Es decir, tuvo vida cuando fue hecha, y cuando fue necesariamente precisada y precisa como una idea para trabajar, una idea clínica, una idea de auxilio en la vida clínica. Pero cuando se transforma en una frase repetida, sacada de los manuales, de un texto sagrado, sin contacto con el sufrimiento, se transforma en una frase normalizadora y sin vida. Y hay un punto muy, muy delicado, ¿no? Que es el que estaba en ese fragmento que leíste, que es el devenir de la indiferencia, ¿no? Y tenemos que preocuparnos mucho por eso. Hay muchas formas de la indiferencia, ¿no? Cuando no hay porque si no hay un común cuidar, y el cuidar se vuelve una acción individual, llega un momento en donde ese no poder con tanto dolor se transforma en indiferencia. Nadie puede con tanto dolor. Y ahí se necesita esto que nosotros tenemos que pensar, la construcción de un espacio de demora para el común hablar, el común pensar, el común balbucear, el común carajear, como diría Ulloa. El común carajear no es mandar el carajo a las autoridades. El común carajear es ese espacio de demora donde quienes cuidan puede decir no sé qué carajo hacer. Ese no sé qué carajo hacer, ¿no? Eso es lo que él llamaba el común carajear, o en realidad lo llamaba la socialización de los carajos. Es el espacio imprescindible es el espacio urgente para que la vida hospitalaria no se vuelva tamizada, cubierta, no se vuelva una piel cubierta por la indiferencia, por la fosilización, por las escamas endurecidas de la indolencia. En eso también, Pato, me pasó un texto que aparece como fanzine, que se llama Teoría de la Mujer Enferma, de Johanna Hedbad, del año 2016, que a mí me parece como muy interesante desde donde está escrito, desde donde está planteado, y que menciona ella por ahí, que tiene de madrina guardiana a Audre Lorde, y que ubica, dice en una parte, teoría de la mujer enferma es para quienes se enfrentan con su vulnerabilidad y fragilidad inaguantable todos los días y que entonces tienen que luchar para que su experiencia no solo sea honrada, pero antes hecha visible. Dice en otra parte, la mujer enferma es una identidad y un cuerpo que puede pertenecer a cualquiera que se le niegue la existencia privilegiada del hombre blanco, hetero, sano, neurotípico, de clase media y alta, cis, capacitado corporalmente, que hace su hogar en un país rico, nunca ha vivido sin un seguro de salud y cuya importancia para la sociedad es reconocida y explicitada en todos lados por esa sociedad,
cuya importancia y cuidado domina la sociedad a costa del resto. Una mujer enferma es cualquiera que no tenga esa garantía de cuidado. A la mujer enferma se le dice que para esta sociedad su cuidado, incluso su sobrevivencia, no tiene importancia alguna. Y bueno, ubica como lo que le llamaría patrón mayoritario en relación con eso. Y termina, tiene la razón a mi gusto de algo del enfoque sistémico porque aparece la interdependencia, pero está planteado desde un tono que busca, a mi gusto, late ahí algo de la idea de un común cuidar. Dice hacia el final, la protesta más anticapitalista es cuidar a otros y cuidarse a uno mismo, adoptar la práctica históricamente feminizada y por tanto invisible de cuidar, atender, nutrir, tomarse en serio las vulnerabilidades y fragilidades y precariedades de cada uno, apoyarlas, honrarlas, empoderarlas, protegernos, promulgar y practicar comunidad, una afinidad radical, una sociabilidad interdependiente, políticas del cuidado, porque una vez que estemos todos enfermos y confinados a la cama, compartiendo nuestras historias de terapias y confort, formando grupos de apoyo, siendo testigos de las historias traumáticas de cada uno, priorizando el cuidado y el amor por nuestros cuerpos enfermos, dolientes, costosos, sensibles, fantásticos, y no quede nadie que vaya a trabajar, quizás entonces, finalmente, el capitalismo llegue a chillidos a su tan necesario, largamente demorado y jodidamente glorioso final. Muy interesante. Alguien lo había, también lo había mencionado en el chat, el texto. Muy interesante lo de la mujer enferma. ¿Y sabes a qué me hace acordar? A la teoría de la jovencita del colectivo Ticum. Sí, sí. Porque la mujer enferma es como la jovencita de Ticum, ¿no? Que no era ni hombre ni mujer, que se trataba de una imagen, de un modelo, de un ideal de juventud eterna, de seducción ilimitada, de placer, de multiplicidad de placeres, de amores asegurados contra todo riesgo. Fue la construcción, ¿no?, de la teoría de la jovencita como un imperativo de época. Recomiendo, ese texto está completo en internet. Tal vez ahora ponemos cómo se escribe ticún para que lo buscan, que es una palabra que viene de la Kabbalah judía, que representa el nombre, el seudónimo de un colectivo de escrituras que después se conoció por quienes estaban compuestas en los años. Porque la mujer enferma... Sí, igual me parece que... Una sola cosita, la mujer enferma en los hospitales no la componen, ¿no? O se compone con las enfermeras, los enfermeros, con la falta de espacios de la palabra, no solamente con las personas o las corporidades o las entidades que son así. La mujer enferma en los no voy a decir con las acciones que hacen la vigilancia, pero la policía se ha vuelto una presencia en muchas guardias de los hospitales, que es otro tema para pensar. Forman parte, ¿no? La mujer enferma se compone del hospital mismo. Esta es una idea que tenemos que pensar, ¿no? Porque son las construcciones, ¿no?, como la teoría de la jovencita, la teoría de la mujer enferma, ¿no? Eso son construcciones transpersonales, transindividuales de los suplicios de la vida en general. Los suplicios